un maestro armero capturado, una hija dispuesta a cruzar la galaxia para rescatarlo, y un sable de luz que podría cambiar el destino de la Orden Jedi. ¿Otra vez? Amigo, ¿ya se te aceleró el corazoncito geek? Sí, ¿no? Bien, porque Lucasfilm acaba de soltar la bomba del año en anime. Sí, escuchaste bien, en anime. Y todavía ni empezamos. Quédate, porque esta noticia trae drama, samuráis espaciales y una fecha de estreno que ya deberías estar marcando en tu calendario. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el canal donde comentamos las noticias del cine, las series y la cultura geek sin filtro y con toda la salsa picosita. Y hoy nos vamos directo a Los Ángeles porque ahí se armó el despapalle. Estamos hablando de la Anime Expo 2026, uno de los eventos más grandes de anime en Estados Unidos. Y ahí, en pleno panel repleto hasta las paredes, Lucasfilm y su equipo con Production IG, sí, el estudio detrás de clásicos como Ghost in the Shell, para soltar el primer tráiler oficial de Star Wars Visions presenta La Novena Jedi. Y ojo, esto no es un corto más de la antología, esto es una serie limitada completa. O sea, Lucasfilm agarró uno de los episodios más queridos por los fans de Visions y le dio el upgrade que todos estábamos pidiendo a gritos desde hace años. Para que ubiques la magnitud, Visions arrancó en 2021 como una especie de experimento. 9 estudios de anime distintos reinterpretando el universo Star Wars a su manera. Y de todos esos cortos, The Ninth Jedi se volvió, sin exagerar, el favorito absoluto de la comunidad, tanto que le dieron secuela en la temporada 3 con Child of Hope. Y ahora, amigos, aunque parezca increíble, le dan su propia serie. Eso no le pasa a cualquier episodio. Eso se lo gana solo el contenido que de verdad conecta con los fans de Star Wars. Pero espera, porque el tráiler no solo trae nostalgia, trae una premisa que te va a doler en el alma geek. Te cuento. La trama sigue a La Cara, quien sigue entrenándose en los caminos de la fuerza bajo la tutela del margrave Juro. Hasta ahí todo tranquilo. Todo tipo, vamos a hacernos Jedi poco a poco. Pero no, porque el destino, como siempre en Star Wars, decide meter la cuchara. Cara se ve obligada a emprender un viaje con un grupo de futuros Jedi en entrenamiento. O sea, prácticamente un escuadrón de Padawans en su primera misión real. Imagínate el nivel de presión. Para rescatar a su padre, La Zima. Y aquí está el detalle jugoso. La Zima no es cualquier personaje. Es el maestro armero que forjó los sables de luz destinados a reconstruir la Orden Jedi desde cero. Y fue capturado por fuerzas Sith. O sea que no estamos hablando solo de un rescate familiar. Estamos hablando de que si los Sith le sacan la información o los planos a este señor, básicamente controlan el futuro de la Orden Jedi entera. Las apuestas no podrían estar más altas. Y visualmente, el tráiler es una locura. Sables de luz que cambian de color en plena batalla. Ese estilo de animación que solo Production IG sabe hacer. Dilemas morales bien marca Star Wars y una banda sonora que, por lo que se alcanza a escuchar en el avance, promete sacarte una lagrimita si eres sensible con estas cosas. Yo ya me treparé emocionalmente, por si las dudas. Y no cualquiera está detrás de cámaras en este proyecto. El equipo que armaron es prácticamente una selección de anime, y te tengo que contar quiénes son. Aquí Lucasfilm se puso las pilas en serio. Al frente, como director, supervisor y guionista, tenemos a Kenji Kamiyama, un nombre que probablemente reconozcas si viste The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, porque él estuvo detrás de esa película, donde me parece que hizo un excelente trabajo. Un director con experiencia real llevando universos gigantes al anime sin que se sientan forzados. Y en la dirección general está Shunsuke Tada, conocido por su trabajo en Legend of the Galactic Heroes Die New Thieves, una de las franquicias de space opera más respetadas del anime japonés. O sea, no trajeron a cualquiera a experimentar, trajeron gente que ya sabe cómo se cuenta una historia espacial con peso dramático real. Y lo mejor, el elenco original de voces japonés regresa completo. Chinatsu Akasaki repite como La Cara, Tetsuo Kanao vuelve como el margrave Juro, Shinichiro Miki retoma a La Zima, Hiromu Mineta como Ethan
Hinata Tadokoro como Homen y el gran Akio Ootsuka de vuelta como el narrador. Para quien no lo ubique, Ootsuka es leyenda viva del doblaje japonés, la voz detrás de Solid Snake en Metal Gear. Que él regrese como narrador le da un peso y una seriedad brutal al proyecto. Y ahora la pregunta que seguro ya te estás haciendo: ¿cuándo lo vas a poder ver? Aguanta, que la fecha ya está confirmada y te la tengo lista. Lucasfilm no se anduvo con rodeos y confirmó que todos los episodios de Star Wars Visions presenta La Novena Jedi van a estar disponibles a partir del miércoles 5 de agosto de 2026, ya muy pronto. Y lo mejor de todo, llega completa, de un solo golpe, en Disney Plus y Hulu. Para nosotros en México y toda Latinoamérica, la buena noticia es que el estreno estará disponible prácticamente desde la madrugada de ese mismo miércoles. O sea que ya sabes, cancela planes, avisa en el trabajo que amaneciste con gripe, porque el 5 de agosto se convierte oficialmente en una de las citas obligadas del verano para cualquiera que le guste la ciencia ficción y el anime, hecho con cariño por esta franquicia. Y pensándolo bien, esta jugada de Lucasfilm tiene mucho sentido. Star Wars lleva años buscando renovar audiencias, conectar con nuevas generaciones sin perder a los fans de toda la vida, y el anime es justo ese puente perfecto. Visions demostró que se puede reinventar la galaxia muy lejana sin traicionar su esencia, y ahora, con una serie completa dedicada a una sola historia, la apuesta es todavía más fuerte. Y aquí es donde quiero que me digas tú qué opinas, porque esto se pone interesante. Personalmente, creo que es de las mejores decisiones que ha tomado Lucasfilm en años. The Ninth Jedi no era un corto cualquiera, era de esas historias que te dejaban con ganas de más, y ahora por fin le dan el espacio que se merecía. Con este equipo creativo, este elenco y ese nivel de animación, tenemos toda la pinta de que agosto va a traer unas de las mejores y más interesantes expansiones del universo Star Wars en mucho tiempo. Y ahora, cuéntame tú en los comentarios si vas a esperar el 5 de agosto para maratonear toda la serie de un solo golpe o prefieres ir viendo episodio por episodio para que te dure más el gusto. Yo ya sé lo que voy a hacer, y no tengo autocontrol para esperar episodio por episodio, lo admito. Y de paso, esperemos que este nuevo proyecto ayude a revivir a esta franquicia tan vapuleada en los últimos años. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.